Amigos de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza ibérica con América vamos a conversar como toda la semana con el profesor Raúl Ochoa Cuenca en su segmento de Polo a Polo. Normalmente tocamos temas inherentes a los problemas globales, políticos y generales, pero hoy yo quiero conversar con el profesor Ochoa sobre un tema que él está manejando en un ensayo que está en preparación de su propia autoría y que tiene que ver con la soberanía venezolana, con los problemas que a lo interno pues, nos desmarcan de los linderos democráticos. Y bueno, para que un tanto pues la audiencia sepa que él no solamente trabaja con nosotros aquí semana a semana, sino que también está abocado a dejar testimonio escritos y amplios pues, sobre todos los temas inherentes a la política mundial. Y Venezuela hoy día está de alguna forma pues, en la boca de mucha gente. Y en el globo terráqueo pues, está dando que hablar porque se inmiscuye en problemas que no son, o porque es el país más corrupto de América Latina, porque se alineó pues, con una ideología socialista comunista cubana. Y no sé, ¿cómo está ese tema en su pensamiento y en su acción de escritor? Bueno, sí. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, doctor Lares. Sí, ya es un tema que hemos abordado anteriormente en algunos artículos de opinión o trabajos de opinión hace un par de años. Usted permítame iniciar diciendo que hay tres aspectos fundamentales para que un territorio o una nación, los tres elementos que son territorio, población y gobierno. Otros lo llaman soberanía, pero porque ejerce esa rama ejecutiva, ejerce las funciones de la soberanía. No es que porque la soberanía no llega sola, se ejerce desde el punto de vista o salvaguardando la frontera o administrando los recursos de ese país o tomando decisiones con relación a otros países del mundo. De manera que Venezuela está viviendo un momento muy crítico, doctor Lares, de hace ya algunos años. Inexplicablemente, bueno, ahí de esos tres factores, sin duda alguna que están todos puestos, estos tres factores o características o principios para establecer la soberanía de una nación, en algunos momentos están cuestionados, en cierta forma están todos cuestionados. Primero, el territorio lo estamos perdiendo inexplicablemente porque no se ejerce la soberanía. Según algunos geógrafos del Instituto Pedagógico de Caracas, Universitario de Caracas, Venezuela ha perdido, o en este momento no está bajo su guardia y custodia, entre 120 y 140 mil kilómetros cuadrados. Tomemos en cuenta que Venezuela tiene, sin incluir la zona en reclamación del Esequibo, estamos hablando de 950.016 kilómetros cuadrados. Si este temor de estos geógrafos del Instituto Pedagógico Universitario de Caracas se comprobase, estaríamos hablando de la pérdida de más o menos entre un 9 y un 10 u 11% del territorio nacional, que es una barbaridad. Suiza ¿Usted cree que lo estamos perdiendo o es que los funcionarios que se encargaron del gobierno de cierto tiempo para acá lo han entregado? No, ahí es donde vamos. Es que se está perdiendo porque la soberanía no viene ejercida por las autoridades de la República de Venezuela. La soberanía la están ejerciendo ejércitos irregulares que no responden a teóricamente,
que se sepa, no responden a ningún país extranjero, porque Venezuela no está en guerra, que se sepa, con ningún país extranjero. De manera que esas fuerzas militares extranjeras que han invadido Venezuela, parte de Venezuela, y se las enumero, parte del estado Zulia, en lo que es los distritos o municipios de Perijá y Catatumbo, la zona fronteriza del estado Táchira, la zona del sur de Apure, todo lo que es Arauca, Arauquita, etcétera, el Orza, donde en el Orza, que era una ciudad realmente importante dentro del estado Apure, las funciones de orden público las ejerce el ELN. Nadie entiende por qué, porque nadie entiende el por qué, debido a que hay elementos de los ejércitos de Venezuela acantonados o en esa o muy cerca de esa población. Pero en rol de cómplices prácticamente. Ahí vamos, doctor Lares. Hay dos alternativas, o simplemente porque Venezuela no puede mantener la guardia y custodia, la soberanía de esos territorios, porque no tiene armamento, porque no tiene ejército, porque X circunstancias que uno no puede saber, o porque simplemente, que es lo que se teme, han sido entregadas de consentimiento por parte del Ejecutivo de Venezuela. Eso hace, como le decía, podemos constatar que parte de ese territorio no está, como le decía, ejercido la soberanía por parte de las fuerzas venezolanas, del ejército o del gobierno o del Estado venezolano que hace las funciones de ejecutivo. Pero usted sabe qué observo yo, profesor, y me va a perdonar. Yo tengo ya 2 décadas o más que no veo salir contingentes profesionales de la Academia Militar de Venezuela. Usted no creo que recuerde que recientemente haya habido alguna graduación que se hacían también igual que se hacían en las universidades. Se graduó un contingente de profesionales militares, no. Todos se convirtieron en milicianos. Pero ese es un detalle muy importante, pero no sería. Sí, es lo que pudiese motivar al no ejercicio de la soberanía, porque no tiene necesariamente que ser con oficiales graduados recientemente de las academias militares. No se olvide que Venezuela es el único país en el mundo que tiene 2.000 generales. 2.000 generales. ¿No? Sí, pero... Todos los países de la NATO, de la OTAN, tienen 1.900 generales, todos juntos, que son unos 35 países. Bueno, calcule usted que en Venezuela, con una diáspora de 8 o 9 millones de habitantes, tenemos el mayor número de generales en el mundo. Pero retornando al proceso, ¿por qué yo temo una pérdida de la desintegración, el temor, el peligro de la desintegración de Venezuela como nación soberana? Ya hemos visto que el territorio está perdido por decisión del Ejecutivo o por no acción, inacción del Ejecutivo. 2, la población es el segundo factor muy importante, necesario para considerar un país independiente y soberano. Venezuela en los últimos 14 años ha perdido alrededor de 8 millones de habitantes. Eso realmente ni en el peor, ni en Siria, un país que tiene 30 años en guerra, ha perdido esta proporción de ciudadanos en tan poco tiempo. Entonces, el segundo punto de la característica de la soberanía de un país es que es su población. Venezuela la está perdiendo. Eso tendríamos que pensar si no será otro elemento que llegue un momento, que se llegue a plantear la desaparición de Venezuela, de las condiciones para ser considerado un país independiente y soberano. Y tercero, el gobierno. Bueno, el gobierno es un gobierno que, salido de forma poco clara, hasta hace muy poco tiempo tenía 2 ejecutivos,
uno en base a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dos Y otro, legislativos. Dos legislativos. sí, pero también dos ejecutivos. Sí. Porque el poder ejecutivo, legislativo de la Asamblea Nacional anterior había nombrado, en base al artículo 330 de la Constitución, había nombrado un encargado de la presidencia de la República. De manera que, como está escrito, esto presenta un cuadro de gran confusión. Realmente Venezuela no solo tiene el mayor problema de alimentación, de hambruna en la América Latina, primera vez que hay una hambruna en América Latina, porque ni Haití en su peor momento, ni Bolivia en su peor momento, pasaron o lo que llegaron a ser considerados países en situación de hambruna. Por otra parte, para reafirmar esto, le quiero hacer un comentario muy importante. El ser humano necesita alrededor de 90 proteínas al día, gramos de proteínas al día, para que pueda desarrollarse no solo sus capacidades motoras, también sus capacidades intelectuales. La realidad es que el venezolano está consumiendo menos del 10%. Consume entre 8 y 9 gramos de proteínas al día. Pero hay todavía un detalle más importante, doctor Lara, que es que los niños y los adolescentes necesitan más de esos 90 gramos de calorías. Necesitan entre mínimo 120. Pero esos niños o jóvenes venezolanos están consumiendo eso mismo, entre 8 y 9. Pero el resultado de esto será gravísimo. Que desgraciadamente, si esto continúa así y no hay un cambio rápido en esta situación que crece y no decrece, dentro de unos 15 años, 10 años, pues una buena parte de nuestra juventud va a tener gravísimos problemas de desarrollo mental. De manera que eso también es parte de un proceso de desintegración. Porque, como le decía anteriormente, una de las funciones básicas de los tres principios, de los tres ejecutantes o ejecutores de la soberanía de un país, es el ejecutivo, el gobierno que administra ese pueblo. Bueno, ese gobierno no existe. Existe en papel, existe para algunas otras funciones. Dicen, a mí es difícil de saber, pero hay organismos de seguridad en el mundo que aseguran que desde Venezuela se trafica, desde el punto de vista del Estado, trafican con drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas. De manera que si eso fuese verdad, como aparentemente lo es, confirma mis temores de que el Estado se está diluyendo, porque, como le decía, y perdóneme que recomience, el territorio lo estamos perdiendo, la población se está perdiendo, porque el territorio es lo que dicen los geógrafos, es lo que dicen los visitantes de esos municipios, pero no hay algo que lo constate en forma fehaciente. Mientras la pérdida de la población, sí. Mientras la hambruna, sí. Mientras el consumo de solo 9 calorías, proteínas al día de nuestros jóvenes y nuestros ciudadanos, sí se pueden confirmar. De manera que además de ese, hay otros, muchos factores o ejemplos que podríamos utilizar para demostrar, que es mi objetivo, que Venezuela está en vías de un eminente, Venezuela está en un inminente peligro de desaparecer como nación soberana del globo terráqueo, del mundo contemporáneo, del mundo que llaman del concierto a las naciones. De manera que es algo de una magnitud nunca visto. Nunca se había visto que un país de Sudamérica o de lo que llaman tercer mundo haya perdido población. Cuando usted sabe, por ejemplo, todos sabemos que Venezuela era uno de los países que mayor número de más fértiles en el mundo.
en 1975 llegó a tener la tasa de 5%. No, De manera junto con históricamente más bien recibía ciudadanos de otras partes. Claro, había oportunidades. Claro. Eran típicos los autobuses que venían de Perú. Se congeló la imagen. De Bolivia, Liga y del Ecuador a parir las mujeres en Venezuela, pero por civil tan moderna que a todo niño que nacía en este país de inmediato se le entregaba como un derecho del ser humano, del derecho humano, se le entregaba a su padre, a su madre, la cédula de residente, porque había un vínculo de sangre. No era solo un vínculo del suelo, había un vínculo de sangre de ese venezolano con su padre y su madre. De manera que esto le demuestra, doctor Lares, nos demuestra que el país realmente, como dicen en forma coloquial, se nos está cayendo a pedazos. Las informaciones que vienen todos los días son espeluznantes. Hay otro trabajo sobre el cual estamos trabajando, perdón la redundancia, otro escrito sobre el cual estamos trabajando, que es la compra de equipos militares que comenzaron a ser realidad en el 2005. Mire, la información que yo he recibido de organismos de ONG de Europa y de los mismos Estados Unidos, donde me informan sobre el sobreprecio que efectuaron ese ejecutivo desde Chávez para abajo, es espeluznante. Le voy a poner un ejemplo. Compraron en una oportunidad 100,000 fusiles Kalashnikov. Este fusil ruso, el fusil más vendido en el mundo. Y lo pregonaron como una gran cosa. Y resulta sí, que compraron 100,000. Y eso para nosotros y Chávez, resultó una descapitalización. Así es, pero mire, le voy a poner un ejemplo de uno más de lo que han hecho, lo que ha ocurrido en nuestra pobre Venezuela. Compraron 100,000 ejemplares de este fusil automático. La información que tengo de una ONG en el Báltico, en un país báltico, que se ocupa de este tipo de investigación, es que esos 100,000 fusiles, que además el presidente Chávez lo anunció en su programa de Aló Presidente, y lo mostró un ejemplar de ese fusil y estaba muy contento y le aplaudió a la industria militar rusa por ese gran fusil que tenía en sus manos. La realidad es que compraron 100,000 y pagaron 54 millones de dólares. Pues realmente el sobreprecio fue de 26 millones de dólares. ¿No? Entonces, porque es que, doctor Lares, si retornamos a la Venezuela anterior, lo que en forma peyorativa llamaban la Cuarta República, pero si hubo realmente, como en todo país, lo hay en Suiza, y lo hay también en Suecia, en menor cuantía, y lo hay en Finlandia, y lo hay en Francia, y lo hay en Italia, y lo hay en cualquier país del mundo, pero la diferencia es que cuando se consigue al estafador, al bribón, se castiga, va a la cárcel, se le dice el nombre y no lo aplauden, que es todo lo contrario a lo que nos ha ocurrido aquí en Venezuela. Lo aplaudimos. Entonces, hemos llegado al extremo de que las comisiones no eran como ocurrirán en esos países, por ejemplo, que le he nombrado, juegan con un 5%, con un 10%, etcétera, etcétera. Pero es que aquí es obsceno. Más del 100%, más del 100%.
Yo en este documento que espero tenerlo para el domingo, veremos, por ejemplo, vamos a analizar también los célebres aviones Sukhoi, un avión Sukhoi que ya veremos la información que va a salir, no la tengo de memoria, pero son datos realmente espeluznantes lo que estamos viendo. Y lo que se le ha Manera comprado, que, lo que se le ha comprado a Irán, hay que meterlo en esa lista también. lo que pasa es que sí, y esos aspectos que le estoy hablando de la corrupción, de las coimas, de la sinvergüenzura, del robo, es parte de un proceso de desintegración de un país. Porque un país en que sus funcionarios públicos toman para su bolsillo el 100% de las compras, eso es parte de un proceso de descomposición social total. Es parte de un proceso en que el país se está desintegrando. Dicho coloquialmente, como le decía hace 2 minutos, el país se nos está cayendo a pedazos. Los jóvenes recogiendo basura para comer algo. Es realmente increíble lo que podemos ver todos los días. Y bueno, doctor Lares, esto es Sí. mi conversación de hoy, pero No, es que yo me emociono, perdóneme, pero es que yo me emociono, ¿no? Como venezolano. Pero es natural que así sea. Y yo igual, a lo mejor yo me contengo un poco porque tengo que hacer el equilibrio de la balanza en estos diálogos con todos los sectores en un momento dado, pero estoy consciente de que no es para menos. Y ahí tenemos, por ejemplo, hay un capítulo que usted no lo ha referido, que es que la academia está tratando en Venezuela, a través de la Universidad Central de Venezuela, que es testimonio y patrimonio de la universidad, testimonio de sabiduría, de conocimiento universal, intentando recuperarse, recuperarse. Y no se sabe si es seguro, porque el régimen tiene las manos metidas allí, perturbando el proceso. Ojalá que lo logremos, ojalá que lo logremos. ¿Cómo no? Permítame decirle una otra cosa. Usted hace algún momento me mencionó que no se escuchan las graduaciones de oficiales, graduaciones de oficiales de la Fuerza Armada. Bueno, le voy a decir algo. Entre el 2006 y el 2015 o 14, Venezuela firmó un contrato con la República de Bielorrusia para educar, para formar 400 cadetes venezolanos. 4 años de formación, más un primer año para aprender el idioma ruso, que para un hispanoparlante es complejo, porque no tenemos comencemos porque el alfabeto es totalmente distinto, son cirílicos, etcétera, etcétera. De manera que eso costó, no tengo el dato preciso, pero entiendo que costaba cada alumno entre 12 y 14 mil dólares anuales. ¿No? Tal vez más. ¿Cómo no? Es probable. Esa cifra nunca la dan. Hemos firmado un convenio con fulano de tal, pero nunca se sabe de qué monto. Así es. Bueno, pero usted se imagina que Venezuela necesitase mandar 400 cadetes a Bielorrusia, ¿no? Eso realmente, es que eso no tiene una explicación, porque si hubiese sido como consecuencia de un acuerdo ideológico, porque aquellos eran comunistas y estos también, o aquellos eran fascistas y estos también, pero es que en absoluto, es que Rusia no tiene, ni Bielorrusia no tienen ideología, son gente que vive en todo caso, la ideología única pudiese ser que son parte del transnacional. Exacto, el negocio armamentista y más nada. De esa transnacional del crimen. Exacto. Que tiene sus asientos en Rusia y en Corea del Norte y en algunos otros países, y probablemente poco a poco hacia allá está yendo la República Islámica de Irán. Y ya tendremos que decir islámica venezolana también. Irónicamente, porque nos conducen a ese camino. Todos los pasos que dan se van en esa dirección, por la torpeza de cada día. Pero estamos a tiempo, aparentemente, vamos a seguir la lucha.
y a seguir planteando, Vamos a seguir. y a seguir planteando estas cosas con la crudeza del Pero yo soy optimista, doctor Lares. Yo creo que algo debiera proceder, ocurrir Yo en también. el país en los próximos, los próximos meses o en el próximo año. Yo creo que después de ahí va a ser difícil, porque de lo otro sería realmente recoger la basura, ¿no? Sí, por eso. Pero los escombros, y es lo que no queremos que nos quede. Hay escombros ya, pero vamos a tratar de que podamos pasar por encima de ellos y llegar a lo que todavía está sano. ¿Okay? Así es. Muchas gracias. Le agradezco mucho su tiempo el día de hoy, profesor Raúl Chacón. Muy agradecido, ha sido muy agradable la conversación con usted como toda la semana. Buenas tardes. Gracias.